Hola, bienvenidos una vez más a su programa Despertando en Gracia, un regalo de Dios. Es un agrado estar nuevamente con ustedes en este su programa. Quiero compartir con ustedes a continuación una alabanza. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí. Estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia,
tu presencia. Me deleito en ti. Y en tu lado. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Como todas las semanas, queridos amigos, lo más importante es disfrutar de la palabra del Señor. A continuación, con ustedes el profesor Juan Baños Ávila. Qué alegría, qué gozo, qué bendición me da el Señor una vez más de estar con ustedes, de poder compartirle de Él y de renovar este compromiso que nos hemos hecho con ustedes, ¿no es cierto? Con el Señor primeramente y con el Señor ustedes, de poder estar entregándoles palabra del Señor. Hoy día vamos a estar hablando acerca de la soberanía de Dios. Y el versículo que hemos escogido para este tema está en Romanos, en el capítulo 9, en el verso número 13. Reitero, Romanos capítulo 9, versículo número 13, que dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. En esto me surge una pregunta. ¿Dios está obligado a proteger a su pueblo? Sobre todo hoy día que estamos con esto del coronavirus, qué sé yo, o otra pandemia, o aquí, allá, o lo que sea. ¿Dios está obligado a protegernos a nosotros que somos su pueblo? Si su respuesta es sí, quiero decirle que está equivocado. Y si su respuesta es no, también tengo que decirle que está equivocado. ¿Por qué? Y lo vamos a ver en el transcurso de esta disertación, de este compartir la palabra de Dios. Lo primero que tenemos que decir con respecto a esto es que Dios es soberano. ¿Qué significa que Dios es soberano? En buen chileno, Él hace lo que Él quiere hacer. ¿Sabe qué? Todo está dispuesto desde antes de la fundación del mundo, todo está en las manos del Señor. Él es el que programa, porque Él es el soberano que programa cada una de nuestras situaciones o de nuestras realidades. Puede que nos convenga, puede que pensemos que no nos conviene, pero Él es el soberano y que usted debe, ¿no es cierto?, asimilar como algo real en la vida del creyente. Nadie a Él lo ordena, nadie le manda, no, Él hace lo que Él quiere. Ahora, yendo al versículo bíblico, lo primero que yo leí, lo primero que yo pensé cuando lo leía era la mala pata que tuvo Esaú en comparación a su hermano Jacob. Lo que hiciera, cómo lo hiciera, cuando lo hiciera, el resultado final es que él era aborrecido por Dios. En cambio, Jacob, hiciera lo que hiciera, estaba elegido por Dios. Ante lo cual, ¿no es cierto?, surgen nuestras mentalidades como una especie de injusticia. ¿Por qué? Porque si uno se remite al relato bíblico, Esaú era mejor hijo que Jacob. Se preocupaba de su padre, salía a cazar para él, le daba el gusto, se lo cocinaba, en fin, hacía un servicio. Y en cambio Jacob, al ladito de la mamá, ayudando en los quehaceres, no sé, una cosa así. Entonces, la pregunta es que, ¿por qué Dios amó a Jacob y aborreció a Saúl? Por una situación muy clara, muy sencilla, ocupa una sola niña. Él es soberano. Ahora bien, Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, a la hora que Él quiere, soberano. En Efesios, en el capítulo 1, versículo número 11, nos habla del designio propio de Dios, de lo que Dios quiere. Él quiere y hace y ya. Él es soberano. Ahora bien, esta idea no nos gusta, no comulgamos. El ideal para nosotros es que lo que nosotros creemos esté avalado por la voluntad de Dios. Incluso muchas veces hay muchas predicaciones que tienen que ver con esto, que buscamos respaldo bíblico para lo que nosotros queremos. Y cuando no lo encontramos, sencillamente omitimos esta realidad. Nos complica Dios, nos complica con su voluntad, nos complica con su quehacer, nos
complica muchas veces el cómo y el cuándo hace las cosas. Alguien lo llamó por él, a Dios, el gran dictador. Y esto me recordó a mi hija Daniela. Daniela, hoy ya una niña mayor, cuando no le gustaban las decisiones que yo tomaba como papá, empezaba a gritar de su pieza: injusticia, 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 dictadura, dictadura. En el fondo, para reflejar de que ella no estaba de acuerdo con lo que yo había decidido. Ahora bien, a Dios se le ha llamado el gran dictador. ¿Por qué? Porque hace lo que Él quiere y no lo que nosotros queremos. Y resulta que nos olvidamos, y lo vuelvo a reiterar, que Dios es soberano. Ahora bien, cuando nosotros nos adentramos en esto, no nos gusta. Porque siendo Dios soberano, Él a sí mismo también se ha autolimitado. También en su quehacer Él ha puesto ciertos parámetros, ¿no es cierto? Porque Él hace su voluntad aún con Él mismo. Por ejemplo, Dios no miente. Dios no tienta a nadie. Dios recibe a todos los que en Él creen por medio de su Hijo Jesucristo, a cada uno de nosotros. ¿Sabe? Él ha dispuesto que todo esté en Cristo, postergándose incluso Él mismo en la mente humana. ¿Sabe qué? Todo camino no conduce a Dios. Es uno el camino que conduce a Dios. Y ese camino es Cristo, el Señor. Pero en esas autolimitaciones de parte de Dios, no estamos de acuerdo con Él. No nos gusta cómo resuelve las cosas. No nos gusta cómo resuelve la situación. No nos gustan los tiempos de Dios. Se habla de que los tiempos humanos son cronos y que los tiempos de Dios son kairos. Y esto es como que comúnmente no se cruzan. Porque Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y a la hora que Él quiere. Y no siempre eso coincide con nosotros. Cuando ocurren desastres, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay guerra, cuando hay enfermedades, cuando hay peligro, etcétera, etcétera, y ocurren hechos complicados, inmediatamente surge la pregunta en nosotros mismos y también en otros: ¿dónde estaba Dios? Si es omnipresente, si está en todas partes, ¿por qué Él no, en su infinita misericordia, no pudo rescatar a esa niña que se estaba ahogando? No pudo hacer nada con esa niña que estaban violando, no pudo hacer nada con aquel que estaba robando, etcétera, 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 etcétera. Un par de años atrás, aquí en Chile, en el norte, que comúnmente hay muy poca relación norte de Chile con lluvia, fue tal la cantidad de lluvia que los ríos se desbordaron. Fundamentalmente en la zona de Atacama, en la región de Atacama, salieron los ríos, se llevaron poblaciones enteras, porque Chile es muy aficionado a construir cerca de los ríos. En fin, quedó la escoba. Hubo gente que se murió, gente que desapareció en el alud de tierra y agua, ¿no es cierto?, que bajaba. Y le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no postergó? Y nos olvidamos que fue el hombre que le quitó el cauce natural al río. Fue el hombre que violó a la niña. Fue el papá que no la adoctrinó, que no la preparó para la vida, ante lo cual se abandonó, se preocupaba de su puro trabajo y la dejó, o dejó a su familia de tal manera que vinieron después las consecuencias, y el hombre no halló mejor manera de resolver sus problemas preguntándose dónde estaba Dios. Cuando uno lee la palabra del Señor, sobre todo ahí en Romanos, creo que es el capítulo 8, en el capítulo 8, nos habla de que la tierra gime, como si la tierra tuviese un sentimiento y no le gustara lo que está pasando. Y hoy día hay muchas cosas que el hombre hace para atentar contra la tierra. El calentamiento global, por ejemplo, los pesticidas, en fin, un sinfín de cosas, con tal de producirse beneficio propio. Y la tierra, en vez de lo natural, está gimiendo, pero ¿para qué? No para ser rescatada ella, sino para que sea rescatado el hombre, para que el día de Dios venga sobre el hombre de Dios, sobre la iglesia, de tal manera que ese gemir
que también lo tiene, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo por la iglesia, pueda ser, ¿no es cierto?, destrabado de tal manera que al ser liberado el hombre de Dios, también va a ser librado la creación. Es un tema interesante. Esaú no tuvo mala pata. No. La Biblia misma nos da, ¿no es cierto?, que él era un fornicario. Es decir, tenía otros quereres aparte de Dios. Y además, un profano al desestimar la bendición de Dios y producto de su hambre, ¿no es cierto?, rechazar esa primogenitura que como mayor, como primogénito le correspondía a él. Primogenitura que sí quería Jacob. Que siendo, por así decirlo, un peor hombre, un peor hijo que Esaú, sin embargo, él tenía el corazón dispuesto a las cosas de Dios. Quería las cosas de Dios. Aunque andaba al 3 y al 4, como decimos por acá, ¿sabe qué? Él buscaba a Dios. Y eso Dios lo tiene en cuenta. Más allá de lo que podamos hacer para ser salvos, no podemos hacer nada. ¿Usted piensa hacer algo o hay que hacer algo para ser salvo? No. La Escritura dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Es decir, lo único que tiene que hacer el hombre es creer. No tiene que obrar, sino que creer. Las obras vienen después de nuestra conversión. Vienen producto de nuestra fe. Pero antes de ella no existe nada más que la misericordia de Dios. Y aún la fe que nosotros tenemos para creer ha sido puesta por Dios en nuestros corazones. Cuando ellos recibieron la bendición de su padre, ¿sabe qué? Esaú no la quiso, en cambio Jacob sí la quiso. Y eso lo puede encontrar usted ahí en Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 16. A pesar de la bendición de su padre, Jacob la aceptó, quiso, a pesar, quería las cosas del Señor. En cambio Esaú no estaba ni ahí como nosotros. ¿Qué ocurre con eso? Que muchas veces nuestra posición es exactamente igual. Por hacerla nuestra, desestimamos lo de Dios, postergamos lo de Dios, nos olvidamos de lo de Dios. ¿Para qué? Para darle deleite, para darle, ¿no es cierto?, por así decirlo, una oportunidad para que sea nuestra la voluntad y no la voluntad del Señor. Me recuerdo específicamente al Señor Jesús en la cruz del Calvario. Él le dijo a su Padre, a nuestro Padre, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. En las últimas, habiendo estado 33 años en esta tierra, habiendo conocido gente, habiendo desarrollado quereres, habiendo desarrollado amistad, queriendo, ¿no es cierto?, lo que estaba haciendo, la muerte tenía que venir sobre él de acuerdo a lo que nos señalan las Escrituras, pero él, como hombre sintió, se remeció, pero resolvió la situación de una sola manera. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Al decir eso el Señor Jesús nos está diciendo exactamente lo mismo que hemos dicho, de que sea la voluntad del Señor, porque Él es soberano. Sabe lo que hace, cuándo lo hace y cómo lo hace. ¿Sabe? Dios nos protege, claro. Como la gallina junta da sus alas a los pollos, sí, Dios nos protege. Pero no porque nosotros se lo estemos pidiendo, sino porque Él soberanamente ha decidido cuidar a los suyos. Y en algún momento, cuando nos hemos visto desprovistos de esa protección de Dios, es porque Dios también nos ha puesto en una situación tal de que nos vemos la protección de Él. Job es el claro ejemplo de lo que yo estoy hablando. Él tenía claro que Dios era soberano. Y si Dios le daba todo lo que tenía, no era producto de su esfuerzo, de su trabajo, de sus quehaceres o algo por el estilo, sino que Él decía que todo lo que Él tenía era de Dios. Y si por X motivo, y de hecho así fue, se le quitaba todo lo que tenía, aún sus hijos, aún sus propiedades, aún todo lo que tenía, sin embargo Él también decía que Dios tenía la capacidad de quitarlo, todo lo que había dado. O sea, reitero las palabras de Job: Jehová da, Jehová quita,
Bendito sea el nombre del Señor. Nuestra intención es ampararnos bajo el refugio del Señor. Él es nuestra fortaleza, lo cantamos. Refugio nuestro. Castillo fuerte es nuestro Dios, dice uno de los himnos más famosos de la historia evangélica. ¿Por qué decimos todo eso? Porque lo vemos cada día como Dios protege, como Dios cuida. Pero no es porque usted sea evangélico, no es porque usted se portó bien, no es porque esto, no, es porque Dios es soberano y Él en su voluntad dijo, a esta la voy a amar, la voy a cuidar, la voy a proteger. Y si hay circunstancias en la vida en que la cosa se nos va mal, es causa del Señor. Hace 10, 12 años atrás me dio un ataque vascular encefálico. Y estaba, cuando quieran, este es un ataque donde la mayoría de la gente o muere o queda en estado vegetal. Yo estaba en el hospital y se acercó una amiga y me dijo, Juan, ¿no tienes miedo de lo que te está pasando? Porque todos los días yo veía cómo a los de la sala se los llevaban muertos. O sea, se hicieron una cuestión así. Y me cambiaban de sala, hasta que yo pregunté por qué me están cambiando de sala y me dijeron, es que se muere la gente a su alrededor y a usted no le pasa nada. Entendí yo que había una mano de Dios. Pero en medio de ese túnel oscuro llegó esta amiga y me dijo, Juan, ¿no te da miedo lo que te está pasando? Y yo le dije, mire, ¿sabe qué? Desde chico he cantado una canción que dice más o menos así. Y no la voy a cantar, no se asuste, sino que dice, cara a cara espero verle. Estaba ahí, a verlo cara a cara. Y después de eso, 40 años, 50 años cantándola y no le iba a hacer caso. Me iba a decir, no señor, si era una broma, no señor, si canté por cantar, tengo mi familia, tengo mis hijos, tengo mi trabajo. No. El apóstol Pablo decía una cosa más o menos similar. Yo no le tengo miedo a la muerte, decía. Viva o muera, soy del Señor. Y para mí es más conveniente ver al Señor, pasarlo bien, gozarme con Él. Pero por causa de vosotros, por causa del ministerio, por causa del apostolado, bueno, se tendrá que postergar. Pero viviendo o muriendo, soy del Señor. Y nosotros viviendo o muriendo también somos del Señor. Cuando nos preguntan, o cuando nos pregunten, ¿dónde está el Señor en estas situaciones adversas? A mí me surge otra pregunta. ¿Dónde está tu corazón cuando estas cosas no pasan? ¿Está en el Señor? ¿O es el bombero que tiene que venir en el incendio mismo? ¿O tiene que la brigada forestal, ¿no es cierto?, apagar el incendio justo cuando se produjo un tino? Dios no es un parlanchín, Dios no es un muñeco tuyo, Dios no es un escapulario, no sé, o una calcomanía que somos muy proclives, o una ficha que somos muy proclives a tener. Dios es soberano. Y Él se ha autolimitado, por así decirlo, en amar a los que no porque nos portemos bien, porque nos amó desde antes de la fundación del mundo. Te ha amado a ti, me ha amado a mí y ha amado a muchos otros desde antes que hiciésemos o bien o hiciésemos o mal. Dios es soberano. Y en este mundo de conflictos, de situaciones complicadas, nuestra respuesta es una sola. Él hace lo que Él quiere y ni tú ni yo tenemos la capacidad de enrostrarle a Dios tal o cual situación. Como Dios es soberano, me dijo que terminara. Se ríe usted, pero es cierto. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y siga con nosotros. El Señor les bendiga una vez más.
Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está en control. Dios sabe lo que hace. Aún en lo inexplicable. Él es incuestionable cuando algo en ti determinó. Oh, Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Aun cuando algo nace. Aun cuando algo muere. Él está en control. Dios sabe lo que hace. Cuando en la vida cambio sucede. Con algún propósito. Lo permitió. Oh, Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es fortaleza en tiempos de aflicción. Si esto es algo que yo tengo que pasar, nuevas fuerzas Él me dará. Aunque tiemble la tierra, se echen los montes a la mar. Aunque yo no comprenda lo que tengo que pasar, no peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace. No peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace. Ya estamos llegando al final de nuestro programa y esperamos que haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Le invito a suscribirse y a compartir nuestros videos. Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo. Dios les bendiga.